Desde el principio soñamos con el bien, con la justicia, con la paz. Crecimos escuchando que somos hijos de la luz, que hay un propósito, que el amor lo puede todo. La religión nos prometió redención, nos enseñó a perdonar, a servir, a aspirar a lo más alto del alma humana. Fue faro, consuelo, sentido. Pero algo se quebró. El mundo sigue lleno de odio, guerras, hambre, corrupción. Las iglesias se vacían, las promesas ya no bastan y cada vez más personas se preguntan: ¿han fracasado las religiones en su intento de mejorar al ser humano? Para responder esta pregunta debemos mirar a las religiones no solo como creencias, sino como proyectos filosóficos y éticos de superación humana. Desde el cristianismo hasta el budismo, desde el islam hasta religiones tribales, todas han ofrecido más que consuelo. Han prometido una transformación radical del ser. Joseph Ratzinger, teólogo y ex papa Benedicto XVI, en Introducción al Cristianismo sostiene que el ser humano no puede autosalvarse con técnica o progreso externo. La superación, dice, requiere una apertura interior al absoluto. Ratzinger defendía que la religión, especialmente el cristianismo, no solo ofrece un conjunto de normas morales, sino una invitación constante a la transformación interior. En uno de sus discursos públicos, que escucharemos a continuación, plantea que el ser humano, aunque herido por el pecado, conserva el deseo de Dios y que la oración, como apertura interior, es el camino hacia una mejora real del ser humano. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero continuar la reflexión sobre la oración como algo intrínseco al hombre. Es verdad que Dios parece fuera del horizonte de muchos, pero al mismo tiempo se ve un despertar del sentido religioso que no ha desaparecido por más que tantos lo vaticinaban. Es que el hombre, a pesar de haber herido la semejanza con Dios por el pecado, conserva el deseo de aquel que lo llama a la existencia. Todas las religiones testimonian esa búsqueda fundamental. Por eso no hay ninguna gran civilización que no haya sido religiosa. Con estas palabras, Ratzinger no evade la crisis espiritual de nuestra época, pero insiste en que la mejora del ser humano no es posible sin una apertura radical a lo trascendente. Este enfoque nos muestra que, para ciertas visiones religiosas, la verdadera mejora no está en el progreso técnico, sino en el reencuentro con aquello que da sentido profundo a la existencia. Pero no todos comparten esta opinión. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, fue uno de los mayores críticos de la religión. Acusó al cristianismo de haber debilitado al ser humano, enseñándole a rechazar sus instintos naturales y a vivir bajo la culpa. Nietzsche no ve en la religión una mejora, sino una renuncia a la vida. Según él, la moral cristiana exalta la debilidad, reprime la creatividad y encierra al ser humano en una jaula de valores impuestos. Frente al hombre creyente que se arrodilla y espera salvación, Nietzsche propone al Übermensch, aquel que no necesita de Dios para superarse, sino que se reinventa a sí mismo, asume su destino y crea su propia ética. Ratzinger afirma que sin Dios el ser humano queda fragmentado, incompleto. Nietzsche responde que es la religión la que lo fragmenta, al impedirle afirmarse como voluntad de poder. Uno llama a mirar hacia lo alto, el otro a mirar dentro de uno mismo. La búsqueda por mejorar al ser humano no ha desaparecido. Tras la pandemia, muchas personas redescubrieron el valor de la oración, la meditación y el recogimiento espiritual. Se llenaron templos, se multiplicaron los retiros espirituales. Es como si el sufrimiento colectivo despertara la necesidad de elevar la mirada hacia lo absoluto. Pero no todos buscan en lo divino. Algunos proponen otra ruta, mirar hacia adentro. Figuras como David Goggins o Jordan Peterson inspiran a millones a superar el dolor desde la fuerza de voluntad, la disciplina y el dominio personal. En ellos no hay plegarias, sino resistencia.
Esta tensión también se refleja en la cultura. En la película Todo en todas partes al mismo tiempo, la protagonista enfrenta el sinsentido con una decisión radical: construir su propio sentido desde el amor, la presencia y la conciencia de lo inmediato. A lo largo de este viaje, hemos intentado responder una pregunta difícil. ¿Han fracasado las religiones en su intento de mejorar al ser humano? Como grupo, creemos que la respuesta no es ni un sí ni un no definitivo, sino una reflexión profunda sobre lo que entendemos por mejorar. Por un lado, Joseph Ratzinger, teólogo y expapa, nos recuerda que el ser humano solo se transforma verdaderamente desde dentro, cuando se abre a lo absoluto. Para él, la oración no es un ritual vacío, sino una forma de encontrarse consigo mismo y con Dios, una vía para curar nuestra condición fragmentada. Su visión nos invita a mirar hacia adentro, hacia una mejora espiritual que no depende del progreso externo, sino de la disposición interior. En contraste, Friedrich Nietzsche lanza una crítica radical. Para él, la religión, especialmente el cristianismo, ha limitado el desarrollo del ser humano, lo ha debilitado, lo ha hecho obediente y sumiso. Su ideal de el superhombre es una provocación. Propone superar las estructuras morales impuestas y crear valores propios, más allá del bien y del mal tradicional. En este contraste, vemos una tensión poderosa, una religión que propone humildad y apertura y una filosofía que clama por emancipación y ruptura. Nuestra opinión como grupo es que las religiones no han fracasado por completo, pero tampoco han cumplido del todo su promesa de mejorar al ser humano. Han ofrecido caminos, sí, han inspirado actos de amor, compasión y justicia, pero también han sido usadas para justificar violencia, exclusión y poder. Por eso, no se trata solo de creer o no creer, sino de reconocer que la mejora humana no es un destino garantizado por una institución, sino una responsabilidad colectiva. En un mundo tan fragmentado como el actual, tal vez la verdadera mejora del ser humano comienza cuando somos capaces de mirar nuestras sombras con honestidad y decidir juntos cómo queremos vivir. Durante siglos, la humanidad ha buscado mejorar. Ha creado rituales, levantado templos, escrito libros sagrados y ha inventado sistemas. Pero, a pesar del progreso, las heridas siguen ahí: el egoísmo, la violencia, la indiferencia. Tal vez no se trata solo de cambiar por fuera, sino de mirar hacia adentro. La pregunta no es si las religiones han fallado, sino si nosotros hemos estado dispuestos a transformarnos realmente. Y podemos preguntarnos, ¿qué significa hoy, en un mundo roto, ser mejores seres humanos?